Orando con la palabra. Orando con la palabra. Espíritu Santo, te damos infinitas gracias por tu presencia en medio de nosotros, por el amor que despiertas a la palabra, para que la meditemos y esta palabra sea nuestro alimento y también nuestra fortaleza, nuestra luz. Te pido por todas las personas que están enfermas y que han pedido oración, que han pedido que oremos, especialmente por los enfermos desahuciados, por los enfermos que están en las clínicas, en los hospitales. Espíritu Santo, ayúdanos, auxílianos. Encontramos nosotros el relato del diluvio en el capítulo 6, 1, 9, 17 del Génesis, bien largo. Ahí termina, impresionante, cómo Dios, a través de este relato, nos enseña que el hombre, ante la palabra de Dios, tiene que ser obediente. Dios le dice a Noé, construye un arca. Capítulo 6 del Génesis, versículo 9. No era un hombre justo, honrado. Tuvo 3 hijos, dice la palabra. Y en el versículo 11 dice que la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y llena de violencia. Es una lectura que se hace en un momento en que el hombre, guiado por el Espíritu de Dios, está siendo consciente que la violencia es la principal manifestación del mal, de Satanás. Esa es, la violencia es la esencia del mal, la violencia y la mentira. ¿Qué pasa? Que el mundo estaba pervertido, dice, pero Dios le ha dicho a Noé, capítulo 6, versículo 16, construye un arca, hazte un arca. Capítulo 6, versículo 14. Tú hazte un arca de madera resinosa dividida en secciones y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Eso lo hizo Noé. Y sin embargo, muchas personas también le dijo, aprovisionate de alimento y almacénalos para que no le falte comida ni a ti ni a ellos. Ahí le dice en el capítulo 6, versículo 21. Porque va a venir el diluvio. Como decía, el coronavirus. Eso pasó así parecido. Como la palabra de Dios siempre se actualiza. Pero más que pedirnos que nos guardemos y la comida, Dios le está diciendo a Noé un proyecto que es una locura, porque en ese lugar donde está Noé no hay agua. La locura todavía sigue vigente, porque Dios a nosotros nos pide que ese proyecto del arca es un proyecto, el proyecto de salvación. Es el proyecto de salvación para nosotros. Es como una persona cuando se quiere casar, una pareja, quieren casar, es construir el arca en contra del mundo, el mundo que lo critica, el mundo que no está de acuerdo con ese proyecto, el mundo que de pronto no cree, o cuando una persona dice que va a ser religiosa y la gente se cuestiona, incluso cuestionan hasta la familia, pero ¿cómo puede ser posible que de esa familia va a salir ese religioso, esa religiosa o ese sacerdote? Pero empiezan porque no están de acuerdo con el proyecto de Dios, porque no creen en el proyecto de Dios. Pero Génesis 6:22, esto es lo agradable. Noé lo hizo exactamente como Dios le había mandado. Esto es hermoso. Esto es muy bello. Es más, miren, vean, cojan una regla y rayen esa frase que dice, y Noé lo hizo exactamente como Dios lo había mandado. Y Dios va dirigiendo a Noé. Le dice, entra en el arca tú con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. Con tu familia, guarda tu familia, quiere tu familia, ya entra en el arca. El arca es la iglesia. El arca es tu hogar que Dios te mandó construir, que no es fácil y que tienes que cuidar.
Y Noé, más adelante, capítulo 7, versículo 5, Noé hizo todo lo que Dios le había ordenado. Nuevamente, raya. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo hay un hombre que es obediente a la palabra de Dios. Eso es lo esencial del arca. No, mira, la obediencia de construir un arca, la obediencia de hacer exactamente como Dios le hizo, la obediencia a la palabra de Dios de hacer todo lo que Dios le había ordenado. Es difícil nosotros vivir de acuerdo a lo que nos ordena el Señor, porque nosotros queremos realizar las cosas sin tener en cuenta, hacer un proyecto, organizar un proyecto sin tener en cuenta la palabra de Dios. Así que esta es una palabra que se actualiza y dice que la tierra estuvo inundada durante 150 días. Capítulo 7, versículo 24. Y me encanta, ¿saben por qué? Porque el Señor hoy nuevamente nos llama precisamente a vivir de su palabra. Una palabra tuya bastará para sanar. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro le dijo, yo pasé toda la noche pescando y no conseguí nada, pero por tu palabra voy a lanzar las redes. Qué bonito cuando nosotros nos confiamos en la palabra del Señor y empezamos a construir nuestros proyectos a través de la oración, encomendándole al Señor nuestro futuro, porque no sabemos qué va a pasar con nosotros. Y luego nosotros leemos que en la segunda lectura, primera de Pedro 3:18 al 22, el apóstol trae nuevamente el ejemplo de Noé y dice que, esto me parece hermoso, que Cristo dice así, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé. Mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Y agrega, aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente los salva. Es decir, aquello que fue un símbolo, el arca y el diluvio, se resumen en una presencia que es el sacramento del bautismo que nosotros hemos experimentado cuando recibimos el sacramento donde el Espíritu Santo nos colmó de su presencia. Es el Espíritu Santo que empuja a Jesús al desierto. Como dice la palabra de hoy, en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Y se quedó en el desierto 40 días donde fue tentado por Satanás. ¿Recuerdan una cosa? Si hacemos una analogía con lo que está pasando con Noé, Noé está experimentando en la maldad, la violencia, la corrupción, y él escucha la palabra de Dios, que Jesús viene al mundo y está en medio de una situación difícil, porque el desierto es eso. Allá están las aguas, pero acá está el desierto. El desierto que está lleno de, o poblado de situaciones muy difíciles, de la presencia del mal, tocando, tentando, y dice, viví entre alimañas. Eso quiere decir es que la realidad es muy caótica. Pero ¿por qué el Espíritu Santo lleva a Jesús allá? ¿Qué nos quiere decir la palabra con eso? Lo que está hablando es la confrontación que Jesús experimenta. ¿Cuál confrontación? Yo lo dije, me voy a saltar del Evangelio de Marcos para poder comprender.
Juan 6:15 dice que la gente quería hacer a Jesús rey. Juan no trae las tentaciones. Juan trae ese relato. Querían proclamarlo rey. Jesús huyó a la montaña, despreció esa posibilidad que aparentemente era buena, pero la iba a conducir a la violencia, no a la realización del reinado de Dios. Y todas esas personas que estaban adulando a Jesús para que aceptara ser rey y para que no se cumpliera el reinado de Dios, sino el rey desde el punto de vista político, son las alimañas que aparecen en el desierto. Son las alimañas también que estaban alrededor de Noé, burlándose de Noé cuando estaba construyendo el arca. Y son las alimañas que aparecen en nuestra existencia para hablarnos mal del proyecto de Dios que no se puede realizar. Pero Dios, para el Señor, nada es imposible. Así que Jesús venció el mal, venció a Satanás en el desierto. Y nosotros debemos seguir a Jesús como escuchando su palabra, siendo obedientes a su palabra. Y ahora nosotros entonces podemos decir que debemos hacer las cosas exactamente como Jesús nos ha mandado en el Evangelio. Y podemos decir también que nosotros hicimos las cosas como Jesús nos lo había ordenado, como Jesús lo hace a través del poder de su palabra en nuestras vidas, si nosotros con fe aceptamos esa palabra de salvación. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.